Hola, nosotros les vamos a hablar sobre el aparato de Golgi o complejo de Golgi. Somos del equipo del grupo 12M1. Mi equipo está conformado por Luciano, Alejandra, Lorena, Luis, Karen y Fernanda. Bueno, su ubicación en la célula. Hay que empezar diciendo que este organelo fue descubierto en 1898 por Camilo Golgi. Eh, El aparato de Golgi no se tiñe eh, con tinciones normales. Se descubrió gracias a una impregnación con dicromato de osmio y de rubidio, cuando se trataba de explorar a una neurona. El aparato de Golgi depende de qué célula estemos hablando de su ubicación, pero regularmente se ubica cerca del núcleo o alrededor del núcleo. Va a estar sobre el citoplasma. Pero, por ejemplo, en células secretoras, ahí va a abarcar mucho, pues mucho espacio, ya que va a ir desde el complejo de Golgi como es, desde el núcleo hasta donde se va a vertir la secreción. Pero en otras células, por ejemplo, los fibroblastos que tienen un núcleo más alargado, el aparato de Golgi va a estar en los dos polos del núcleo. Y en células como las plasmáticas va a abarcar poco espacio, ya que el mayor espacio lo va a abarcar el retículo endoplásmico rugoso. Su morfología. El aparato de Golgi va a estar formado de varias unidades que no están conectadas, denominados dictiosomas. Cada dictiosoma va a ser un conjunto de sacos aplanados y apilados uno sobre otro, que van a medir entre 20 o 30 nanómetros y van a tener una cara cis y una cara trans, que más adelante se va a explicar más a fondo. Eh, Van a tener una luz. Esta luz va a ir aumentando conforme van pasando cada dictiosoma, de tal modo que en la cara trans la luz es mayor. Al ser un organelo membranoso, pues va a tener una membrana trilaminar, pero se menciona que es más delgadita que la membrana plasmática. En otras bibliografías también se menciona que conforme van pasando los dictiosomas y llega al dictiosoma trans, la membrana se engruesa de tal forma que cuando las vesículas salen y llegan a la membrana plasmática, estas ya tienen su mismo grosor. Bueno, como ya lo había comentado mi compañera, los dictiosomas están formados de cisternas. Cada dictiosoma está formado de 3 a 10 cisternas y estos adoptan una forma curva. Tiene dos superficies, la superficie convexa, que está orientada hacia el núcleo celular, y la superficie cóncava, que esta está hacia la membrana plasmática. Eh, bueno, y como lo mencionó, su superficie cis, pues es la convexa y este está orientada hacia la red de cis, que esta se puede llamar la red de formación. Y bueno, de ahí le sigue la porción cis, la porción intermedia y la porción trans, que esta se puede también llamar dictiosoma de maduración, que pues aquí ya está la superficie trans. De sus funciones, como ya lo habían dicho, son varios dictiosomas, pero nos vamos a enfocar en las 5 funciones que van adquiriendo, como ya lo dijimos. La primera es la red cis, que esta capta las vesículas para darle el paso al siguiente dictiosoma, que es la fosforilación de manosas. Aquí se le pega un grupo de fosfato al carbohidrato para activar la manosa, para que las proteínas sigan pasando por los procesos de maduración. En la tercera es la segunda glucosilación. Más adelante mi compañero lo va a explicar más a fondo, pero en breve se le pega un nuevo carbohidrato a los que se les quitó la manosa.
Dando paso a la cuarta, es la sulfatación de aminoácidos. Aquí se agrega un grupo sulfato a los aminoácidos para que hagan el enlace disulfuro. Esto se hace para que la proteína se haga una proteína funcional. Aquí dándole paso al quinto dictiosoma para que haga la función de empaquetamiento, ya que si no se hace ese proceso, la proteína fuera del aparato de Golgi puede destruirse o morir. Así que pues en el quinto dictosoma las proteínas son se compactan en una vesícula y son enviadas a donde se requieran. Si son enviadas a cualquier otro lado, son recubiertas por proteína clatrina, o si son regresadas al retículo, está cubierta por COP1. Aquí cabe recalcar que cada dictiosoma tiene ciertos aminoácidos especiales que se conoce como secuencia de retención. Estos aminoácidos encajan a la proteína y la retienen para que se lleve a cabo la reacción del dictiosoma para después soltarla y pasar a los siguientes. También es importante recordar que no es necesario que las proteínas pasen de uno en uno del dictiosoma. Aquí no puede saltarse, puede pasar del uno al 3, del uno al 2. Esto va a depender de lo que la proteína requiera, de qué proceso requiera. Bueno, el glucocálix son glucoproteínas que se proyectan desde la membrana plasmática apical. Forman marcadores celulares distintivos que permiten a la célula reconocerse entre ellas. Además, son muy importantes para el sistema inmunológico, pues permiten a este diferenciar entre las células propias del organismo y las extrañas. Un ejemplo sería el grupo ABO, compuesto por los azúcares de carbohidratos presentes en la superficie de los glóbulos rojos. Continuamos con el lisosoma. Este actúa como vacuola digestiva, contiene enzimas hidrolíticas como proteasas, nucleasas, glucosidasas, lipasas y fosfolipasas. Tiene un pH de 5. Estos lisosomas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso y pasan al compartimiento cis del complejo de Golgi, donde dos de sus manosas son fosforiladas. Las proteínas estructurales de la membrana lisosómica se clasifican en proteínas de membrana asociadas con lisosomas, glucoproteínas de membrana lisosómica y proteínas integrales de membrana lisosómica. Los lisosomas primarios son de menor tamaño y su contenido es homogéneo. Son lisosomas cuyas enzimas digestivas aún no han actuado. Los lisosomas secundarios son de mayor tamaño y su contenido es heterogéneo. Y bueno, aquí tenemos tres mecanismos que entregan material para la digestión intracelular en los lisosomas: fagosoma, endocitosis y autofagia. En el fagosoma tenemos partículas extracelulares grandes como bacterias y detritos celulares. En la endocitosis son partículas extracelulares pequeñas como proteínas de la membrana plasmática y complejos ligando-receptor. Y en la autofagia tenemos partículas intracelulares como organulos enteros y proteínas citoplasmáticas. Como anteriormente les había platicado mi compañera, a grandes rasgos, la segunda glucosilación se refiere a pegar un carbohidrato a quienes se les quitó la manosa de la porción cis. Como sabemos, en el retículo endoplasmático rugoso se da la primera glucosilación a través de la enzima glucuronil transferasa. Esta primera glucosilación se trata de pegarle una manosa. Ya en el aparato de Golgi, en el dictosoma 2, se fosforila la manosa, lo cual se le quiere decir como que se le quita. Y ya en el dictosoma 3, en la porción intermedia, es donde se le pega un carbohidrato a quienes se les quitó la manosa. ¿Esto cómo se logra? Bueno, hay que conocer que hay cadenas de oligosacáridos adosados a la mayoría de las proteínas que salen del retículo endoplasmático rugoso, unidos a un enlace llamado N-glucosilación. Este enlace N-glucosilación se puede modificar por unión y eliminación de azúcares.
por lo que se forma una proteína unidas a diferentes estructuras de oligosacáridos ligados a un átomo de nitrógeno, casi siempre del aminoácido asparagina. Otro glucosiltransferasa cataliza la denominada O-glucosilación. Esta sirve para la unión de oligosacáridos al átomo de oxígeno de los grupos de hidroxilo de determinados aminoácidos. La euglucosilación puede ser amplia en los proteoglucanos. ¿Por qué? Porque estos proteoglucanos, por así decirlo, tienen una columna vertebral proteica a la que por euglucosilación se le fijan largas cadenas de glucosaminoglucanos. ¿Y por qué es importante este tema de los proteoglucanos? Bueno, los proteoglucanos es un importante componente de la sustancia fundamental del tejido conectivo, por lo cual es necesario que lleguen a una cuarta configuración. Ya por último, pues tenemos que estos hidratos de carbono ligados a membranas se fijan en el aparato de Golgi a la superficie luminal de las proteínas integrales de la membrana de la cisterna. Y por último, son transportados por las vesículas de secreción hasta el plasmalema, donde tras un proceso de exocitosis pasan a la superficie externa. La siguiente, por favor. Y bueno, ya como conclusión, pues esto se logra a partir de enzimas en las membranas de los dictosomas y como ya les había comentado, unión y eliminación de azúcares. Y bueno, posteriormente a esto vamos a tener la parte de la secreción del aparato de Golgi. Para esta parte vamos a tener dos tipos de secreciones, la secreción constitutiva y la secreción regulada. Y bueno, todo esto se va a dar gracias a la cubierta proteica que va a tener ya sea, bueno, la enzima o la vesícula que se vaya digamos, a secretar. Entonces, por ejemplo, tenemos las enzimas que son acopladas con la manosa 6-fosfato adosadas. eh, Esas se van a secretar por medio de un lisosoma directamente. Posteriormente a esto, va a ser transportada por el lisosoma y ya aquí es donde van a intervenir los dos tipos de secreción, ya sea la secreción regulada o la secreción constitutiva. En el caso de la secreción constitutiva, bueno, una de sus características es de que esta igual va a atravesar por todo el aparato de Golgi y se va a eliminar mediante, como ya les había medio explicado, la incorporación de vesículas de secreción que se van a funcionar en su plasmalema y van a volcar su contenido hacia el exterior de la célula. Es decir, la secreción constitutiva va a ser más para bueno, para funciones extracelulares y, por ejemplo, tenemos las proteínas de colágena, como por ejemplo esa célula que es un fibroblasto, que va a tener meramente una función estructural, al igual que las fibras de colágeno o las moléculas. Estos, bueno, va a ser, como ya les dije, estructura para la célula, proteínas integrales de la membrana y factores de crecimiento. Se va a dar en casi todas las células. Esta secreción constitutiva no va a requerir de ningún estímulo, ya que se va a estar haciendo constantemente. Y la cubierta proteica que va a tener va a ser la cuatomérica o la COP1. Esta secreción bueno, no es selectiva, no selecciona entre, digamos, células o enzimas. Y tenemos el otro tipo de secreción que es la secreción regulada. Este tipo se va a observar meramente en células especializadas que lleguen a tener como procesos enzimáticos, como por ejemplo tenemos el ejemplo de las células del páncreas que van a tener como funciones enzimáticas. Esta va a ser solamente activado, o sea, esta secreción va a ser solamente activada mediante una reacción a una señal específica, o sea, un ligando y un receptor. Esta reacción puede ser de proenzimas, prohormonas, mensajes químicos o incluso pues neurotransmisores. La proteína que va a cubrir a este tipo de células, perdón, de secreción, va a ser la clatrina que va a contribuir al proceso de la liberación y poco después de que la vesícula haya sido liberada, va a ser eliminada de la vesícula. Otro ejemplo, tenemos, por ejemplo, los simógenos, que van a ser enzimas inactivas,
que hasta el momento de entrar en contacto con alguna sustancia que, si no me equivoco, es el ácido clorhídrico, ya va a empezar digamos, su función y su proceso de degradación. Entonces ya le puedes pasar a la siguiente, por favor. Ya bueno, de esa parte es igual lo que ya dije, pero como un resumen. Y la siguiente, por favor. Y ya, en esa parte es solamente como para ejemplificar el proceso. Tenemos la secreción constitutiva, que como les dije, va a ser meramente estructural, ya que va a ser para reponer la membrana o proteínas. Esta no va a necesitar de ningún receptor y se va a estar haciendo de forma constitutiva. Y la secreción regulada, que esta, a diferencia de la constitutiva, va a necesitar el receptor y una señal, el ligando y el receptor. Como les dije, va a ser nada más para secreción de enzimas u hormonas, es decir, para células más especializadas. Y pues ya, es la diferencia de cómo ocupa un ligando y un receptor para que se libere la vesícula a comparación de la constitutiva que se hace de forma constitutiva. Y ya. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fusión vesicular y las proteínas SNER. La fusión de vesículas se da gracias a las proteínas que son la NSF y la SNAP. Estas son las que van a ayudar a la fusión, más no van a decidir el destino que estas van a llevar. Como ya lo sabemos, el aparato de Golgi es el principal centro de distribución de la célula y este nos va a ayudar a recibir las vesículas, a modificarlas, empaquetarlas y mandarlas a su destino, que en este caso es la membrana. Para que esto pueda suceder, tienen que estar las SNER, las proteínas SNER, que son las que le van a dar la especificidad que éste necesita para que sepan a dónde llegar. Para que éstas lleguen exactamente al lugar donde tienen que llegar, se necesitan dos receptores, que son las BSNER, que son las que van a estar en la vesícula, y las TSNER, que son las que van a estar en la membrana diana. Las vesículas, como ya lo dije, son donde se van a recibir y la membrana es a donde tienen que llegar. Entonces, para que estas dos entren, tiene que haber un método que se llama ensayo y error o llave y cerradura. Este método consiste básicamente en que estas proteínas van a estar chocando hasta que entre alguna que embone exactamente la BSNER con la TSNER y van a lograr que estas se unan y puedan llevar la vesícula a la membrana. Y ya. Muchas gracias.